En esta parte del programa me acompaña uno de los expertos más grandes en esta materia, el doctor Felipe Lovelo. Él es médico epidemiólogo, profesor de salud global de la Universidad de Emory y asesor en salud poblacional. Ya lo hemos tenido en el programa y ha hecho, desde el punto de vista mío, los mejores cálculos en materia epidemiológica para Colombia. Doctor, dándole las muy buenas noches y agradeciéndole por estar con nosotros en el poder. Comienzo con la pregunta que tal vez sería al final, pero la quiero hacer de primero, con los datos que usted tiene, que tenemos en este momento, que se publican cada tarde en Colombia. La pregunta que muchos colombianos se hacen es, ¿vamos a volver a cuarentena o no vamos a volver a cuarentena? Nadie se atreve a decir de fuente oficial, pero todo el mundo lo rumora. ¿Cuáles son sus cálculos, doctor? Sí, buenas noches, Ariel, y siempre es un gusto acompañarlos. Nadie sabe con exactitud, obviamente, y depende de muchos factores, pero si yo tuviera que apostar, apostaría porque va a haber cuarentenas en ciudades o localidades específicas. Es decir, sabemos que las dinámicas de transmisión son muy locales, no podemos hablar de un país o incluso una ciudad, estamos hablando de barrios, estamos hablando de zonas dentro de departamentos y probablemente, como estamos viendo, la epidemia se va a salir de control en el sentido de abrumar el sistema de salud en algunos sitios y probablemente en esos sitios se van a tener que volver a tomar medidas de supresión como cuarentena, es decir, disminuir la movilidad de las personas. Eso es lo que yo pienso que va a pasar, pero depende mucho también de cuánto la gente sea juiciosa o no en términos de la máscara, que es lo más importante, y el distanciamiento social, es decir, mantener la distancia y evitar el contacto con otras personas para evitar la transmisión del virus. Doctor Lovelo, hay otra inquietud que muchos nos estamos haciendo y se refiere a los cálculos y proyecciones que usted tiene. Hace 2 semanas teníamos por el orden de 11 o 12 muertos y ya en los últimos 4 días estamos por encima de los 25, casi por encima de los 30. Hace 2 semanas estábamos por contagiados del orden de 600, 700, ya estamos por encima de los 1000, claro, hay más pruebas, pero las proyecciones es cuándo llegarán los picos para Colombia y cuándo será el primero. Sí, claramente lo que se ha podido hacer en el manejo de la epidemia en el país es ganar tiempo, es decir, evitar que ese pico inicial fuera rápidamente, como sucedió en Italia o en España, y hacer que la curva a largo plazo se aplane. Eso no quiere decir que necesariamente se va a disminuir la cantidad total de infectados o de muertos. Lo único que se va a hacer es disminuir cuántos infectados y muertos están al mismo tiempo. Probablemente lo que pase es que el pico de la epidemia en muchos países de Latinoamérica se dé dentro de los próximos 30 a 60 días, es decir, que haya sido una epidemia mucho más larga de lo que pensábamos, precisamente porque se aplicaron esas medidas de supresión. Ahora bien, el número total de muertes, por ejemplo, en nuestro modelo pensábamos en un 5% de tasa de infección, es decir, que 5% de los colombianos se infectaran, que es un número bajo comparado con lo que se podría haber dado si no se hubieran tomado medidas rápidas. A pesar de eso, eso indicaría miles de muertos, cerca de 8.000 muertos en Estados Unidos, en Colombia, perdón. Probablemente no se llegue a ese punto de 5% de infección o de tasa de ataque en el país, probablemente sea más bajo. Pero claramente ya vamos por 1.000 muertos en Colombia y recuerde que no solo es la velocidad en la que se sube, es decir, aumentar de 10 a 20, a 30, a 40 muertos por día, sino que además esa misma cantidad de muertos se va a ver cuando estemos bajando en la curva, es decir, si hacemos un pico a, digamos, 80 muertes por día, luego vamos a tener 2, 3, 4 meses en donde va a haber 80, 70, 60, 50, 40, es decir, ese número total de muertos se alarga durante un gran periodo de tiempo, lo que mantiene nuestro sistema de salud, pero en últimas, el número total de muertos va a ser de varios miles, porque claramente no hay una protección contra este virus todavía a nivel poblacional. Ahora nos acompaña el doctor Adolfo García Sastre, uno de los especialistas a nivel mundial. Es actualmente el director del Instituto de Salud Pública y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí en Nueva York y profesor de microbiología. Profesor, agradeciéndole por estar acá. Un poco América Latina está preocupada porque llegó el foco de la pandemia. Las proyecciones de ustedes es que esto cuánto va a durar, cuántas semanas y cuándo llegarán los picos
Ya Brasil lo tiene, pero Perú, Colombia, Chile, los demás. ¿Usted cuál es su proyección que tiene sobre América Latina? Bueno, es muy difícil porque las condiciones pueden variar de un país a otro, pero lo que hay que tener en cuenta es que en cualquier momento puede empezar a escalarse de un modo casi incontrolable. Entonces, a no ser de que se estén controlando bien los focos de infección y que se puedan apagar antes de que se puedan transmitirse al resto de las regiones y que haya mucha gente que empiece a estar infectada y sea mucho más difícil controlarlo, esto puede pasar en cualquier país, puede pasar un poco antes, puede pasar un poco más tarde, existe cierta estocasticidad, no es exactamente claro por qué tarda más en un sitio que en otro sitio y posiblemente haya también condiciones un poco azarosas del azar, en algunos sitios prende antes, en algunos sitios prende un poco más tarde, pero es muy importante estar pendientes del número de casos y poder aislar a los contagiados antes de que se propaguen los contagios de tal modo que sea mucho más difícil hacer un impacto por aislamiento de contagiados y haya que confinarse.